está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta hoy, tan cerca que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, Él se goza con la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy, nos manda su mensaje de amor. ¿Qué tal, amigos? En este miércoles en que honramos de manera especial al patrono de las causas imposibles, a San José, pidamos su intercesión para que Él haga posible los cambios en la vida nuestra y en la vida de las personas que amamos. Encomendémoslas con todo cariño. No podemos perder la esperanza. Nuestra fe nos dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pide por ese cónyuge que tal vez te cuesta entender su manera de pensar, sus inestabilidades. Ora por ese cónyuge, esa pareja tuya, y entrégala a la intercesión de San José. Pide por ese hijo, pide por esa intención económica, intención de salud, y la intercesión de San José nos va a acompañar, nos va a acompañar. Iniciemos orando por todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz, la alegría y la esperanza que Cristo trae a nuestra vida esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Iniciemos este momento de la Eucaristía con el llamado acto penitencial. Pidamos al Señor rasgar no las vestiduras, sino el corazón. Y este rasgar el corazón es arrepentirnos y que haya dolor por las faltas que hemos cometido. Alguien me decía: Padre, yo no salgo de mi pecado porque en el fondo amo pecar. Me lo decía a propósito de una relación de adulterio que tenía con una persona. Esa persona enfermó gravemente, no pudo volver a tener intimidad con ella y me decía: Padre, era posible parar esta relación, pero yo amaba el adulterio, amaba el pecado y eso me impedía cortar con el pecado. ¿Será la historia solamente de esta persona o será la historia de muchos de nosotros, donde en el fondo no odiamos el pecado, no lo rechazamos firmemente, sino que amamos el deleite pasajero y aún el dolor duradero que deja en el alma? Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Concédenos, Señor, que instruidos por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, nos entreguemos a ti de todo corazón por la santa moderación en el uso de las cosas terrenas y perseveremos unidos en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les enseño para que cumpliéndolos vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les va a dar. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor mi Dios, para que los cumplan en la tierra donde van a entrar para tomar posesión de ella. Obsérvenlos y cúmplanlos, pues esa es la sabiduría y la inteligencia de ustedes a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación, porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo les propongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Y en ella Amigos, el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir, a derogar la ley y el mensaje de los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué impresionantes estas lecturas que nos trae la liturgia de la palabra, cómo se ve el profundo celo de Jesús para cumplir y llevar a plenitud hasta el máximo escrúpulo, la última letra o tilde de la ley, cumplir la voluntad de Dios. En esta misma línea encontramos nosotros cuando la familia le busca a Jesús
y dicen tu familia, tu madre te buscan. Él dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi familia? Y dirá, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. También recordamos otro pasaje evangélico donde una espontánea le dice a Jesús, dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te dio a luz. Y Jesús afirmará, no, mejor dichosos los que escuchan, y vuelve a repetir este texto, escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y encontramos hoy en el Evangelio que dice, no he venido a derogar, a abolir, a negar el mensaje de la ley mosaica dada por mi Padre Dios a Moisés y el mensaje de los profetas. No he venido a derogar o abolir este mensaje, sino a darle plenitud. Y lanza una advertencia: si no lo observan con rigurosidad, si no lo toman como un absoluto en sus vidas, si lo enseñan de manera equivocada, serán los más pequeños en el reino del Padre Dios. Y por el contrario, si lo cumplen, serán importantes en el reino de los cielos. En la misma línea encontramos la primera lectura del libro del Deuteronomio, cuando afirma Dios que a través de Moisés que la sabiduría de un pueblo, la inteligencia de un pueblo, la manera de obrar correcta en la vida está en la obediencia a los mandatos y a las leyes de Dios. Es muy impresionante que estaba mirando cuando Moisés habló al pueblo y habló el nombre de Dios. Observen y cumplan los mandatos y decretos que Dios les ha dado como pueblo, pues esa es la sabiduría y la inteligencia de ustedes a los ojos de los pueblos, los cuales dirán ciertamente, este es un pueblo sabio e inteligente. Hoy quiero mostrarte que Jesús fue un radical, permíteme la expresión, un radical, y si te parece fuerte la expresión, te diré, fue un convencido de que haciendo la voluntad del Padre, Él venía y cumplía en la predicación, cumplía la misión que el Padre de los cielos le había encomendado. De hecho afirmará, mi Padre y yo somos uno, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y rezamos cada día en la oración del Pater Noster, en latín, en castellano, Padre nuestro, decimos, hágase tu voluntad, no la mía, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pedimos esto. Hoy nos preguntamos cómo es esa ley de Dios, cómo es esa voluntad de Dios. Y podría decir que la ley de Dios tiene características únicas, es universal para todos los hombres. No depende de raza, no depende de épocas, de tiempos, es universal, se aplica a todos los hombres. Pero la ley de Dios también es eterna, no depende de un momento histórico, es desde siempre y para siempre. No es una moda, muy a propósito de aquellos que le dicen a la mamá o a la abuela, mamá, abuela, eso era en tus tiempos. Ahora abortar no es problema, tener un adulterio no es problema, tener una persona del mismo sexo no es problema. Eso es en otra época. La ley de Dios es universal, la ley de Dios es eterna. La ley de Dios es perfecta. Aunque no le entendamos plenamente, la ley de Dios sabe consultar la condición humana, es perfecta. La ley de Dios no tiene equívocos, no tiene engaños. La ley de Dios es sabia, como dice el libro del Deuteronomio, es sabiduría, es inteligencia espiritual para saber actuar. Y la ley de Dios es verdadera, en ella no hay mentira, en ella no hay engaño. Cuando escuchamos un texto bíblico y dice palabra de Dios, estamos diferenciando, no es palabra humana, que no es universal, la palabra humana no es eterna, la palabra humana no es perfecta, la palabra humana a veces es necia y no sabia, y la palabra humana no siempre es verdadera, a veces es engañosa, es sofística, aparentemente dice la verdad, pero tiene falacias. Y si no miremos las ideologías y cuánta gente ha dado su vida
ha perdido mejor la vida por defender una ideología. En definitiva, la palabra de Dios es un absoluto. Pero la palabra de Dios hoy en nuestro tiempo compite con otros absolutos del mundo. ¿Qué es un absoluto? Como un valor en el que tú construyes tu vida, en el que cimientas tus valores, en el que dices esto es lo más importante para mí. Y voy a hacer una enunciación de algunas realidades humanas que quisieran emular, competir, rivalizar con la verdad absoluta, perfecta, sabia, universal, eterna de la palabra de Dios. Te lo digo es porque uno a veces, sin darse cuenta, sin ser consciente de ello, uno a veces le ha dado un valor absoluto a ciertas realidades del mundo que no pueden competir con la sabiduría, la eternidad, la perfección, la universalidad y la verdad de la palabra de Dios. Padre, enuncie cuáles son esos absolutos que son un engaño en el mundo y los hemos vuelto como el Dios de nuestro corazón. Empezaré con el primer absoluto, el dinero. El dinero. ¿Cuántas personas conocemos tú y yo? ¿O en qué momentos de la vida tú y yo hemos vivido para hacer dinero pensando que Él va a responder a todas las preguntas de nuestra vida y que Él va a planificar nuestra existencia? ¿Cuánta gente conocemos tú y yo que con mucho dinero, más del que necesitan en su vida y en varias vidas, no son felices? Y aunque esta reflexión la hemos repetido, vale la pena cuando hablamos del absoluto de la palabra de Dios y colocamos un absoluto al frente. Y Jesús dirá esta expresión: no se puede servir a Dios, su palabra, y no se puede servir al dinero. El Dios del cielo y el Dios de la tierra, porque se atenderá a uno y se desatenderá al otro. Se excluyen como se excluye por diferente densidad el agua y el aceite. No se combinan, repito, por distinta densidad. Pero hablo de un segundo ídolo en el mundo que se da mucho en la época de la vida: el éxito, el triunfo, la imagen, la apariencia. Y lo volvemos un absoluto en nuestra vida. Y se da más en cierta etapa de la juventud o de la primera adultez, que piensas que la vida y el absoluto de la vida es ser importantes, es ser famosos. Y como decía una persona, en la vida es mejor ser feliz antes que ser importante. Padre Carlos, ¿ha conocido gente importante en la vida? Sí. ¿Y cómo los ve? Esclavos de su imagen de importantes, prisioneros de su fama, encadenados por su prestigio. Cuidado con esa programación cultural, esa programación cerebral, esa programación familiar, cuando te dicen estudie para que sea alguien en la vida. Y no hablan de ser alguien porque ames más, porque sirvas a muchas personas, sino porque debes de tener éxito y reconocimiento humano ante los demás. Pero hablo de una tercera realidad que emula, compite, rivaliza con el absoluto que es Dios y su palabra. Y es también una etapa de la vida, el sexo. Cuando veo columnas en la prensa, cuando veo tanta absolutización o pansexualización de la vida en las series de las plataformas de televisión streaming, cuando tiene que haber escenas de cama crudas, explícitas, y si no, la película no es taquillera, no es comercial, no es consumible.
Yo digo, ¿en qué momento pansexualizamos la vida? Pansexualizar es volverlo todo sexualidad. Hoy en encuestas entre gente muy joven hay saturación del sexo, porque si hace 50 años era prohibido y era tabú, hoy todo es permitido y los jóvenes han vivido la experiencia del sexo y luego, después de unas relaciones por un tiempo, lo primero que acusa cansancio es el sexo. Ese placer de minutos, segundos, esa fantasía que envuelve tu vida, cómo se ha vuelto un absoluto y hay una industria, la pornografía, y hay mucha publicidad comercial alrededor de la pulsionalidad, de la instintividad y del sexo. Y hay tiendas de adultos y hay todo el mundo alrededor de esto, oscuro. Sabemos que las páginas más visitadas en Internet por millones, decenas de millones cada día, son páginas de sexo. Y cuando llega una persona y te dice, padre, soy un hombre adicto al sexo, tú ves un hombre triste, encerrado, aislado, metido en su pequeño mundo, incapaz de relaciones sanas, constructivas. Cuando el absoluto es la palabra de Dios y es Dios que da vida, da libertad, tú volverte prisionero y esclavo de una sexogenitalidad mal asumida, mal gestionada, no tiene sentido. Pero además del dinero, del éxito, del sexo, que algunas personas las vuelven absolutos en su vida, hablo de la ciencia, del conocimiento, y entonces colocan la ciencia a veces en el mundo universitario, en el mundo intelectual, colocan la ciencia como un absoluto. Es que la ciencia no lo ha demostrado, es que la ciencia no lo ha probado, entonces no existe. Y yo te pregunto, ¿y es que la ciencia ha probado el amor? ¿Y quién puede negar que el amor existe? ¿Y acaso la ciencia ha demostrado en laboratorio la alegría? ¿Y quién puede negar la alegría? ¿Y acaso la ciencia puede probar la esperanza? ¿Y quién puede negar la esperanza? Mira que la ciencia es limitada y no es un absoluto. Padre, que según mis profesores de la universidad, que el amor tiene un registro cerebral, perfecto, tiene un registro cerebral, pero no un origen en el cerebro. El amor tiene un origen más espiritual del ser, más profundo. La fe, la esperanza, la libertad, la paz, la alegría, son valores trascendentes. Tiene un registro cerebral, puede ser que cuando estás alegre se segregue cierto tipo de hormonas. Está bien, registro, pero no el origen ahí. No solo somos biología. Padre, pero es que mi profesor de no sé qué dice que solo somos biología. Respeto a tu profesor, pero no absoluticemos la ciencia. Mucha gente se ha perdido de vivir de manera más trascendente, espiritual y profunda, porque pensó que era simplemente un empaquetado de carne, sangre, órganos, tejidos, fisiología, funciones biológicas. No absoluticemos la ciencia. Pero hay otro ídolo que compite a veces con la palabra de Dios, que Jesús nos la presenta como un absoluto, y es el cuerpo. Y también hay una etapa en la vida y quieres la eterna belleza. Y eres esclavo por una dieta. Y te has practicado varias cirugías estéticas. Y haces mucho ejercicio. Y te bronceas en cámaras hiperbáricas. Y comes de manera sana. Y vuelves tu cuerpo, que al final, con los años, se deteriora, se va colgando, se cae, se enferma y muere, y lo vuelves un Dios, un absoluto en tu vida. Y quieres la eterna juventud, y no aceptas los cumpleaños y el paso de la vejez, y no aceptas las canas. La realidad es que este cuerpo es una máquina de secreciones. Y no vamos a entrar en detalles,
no lo absolutices. Y hay personas que lo absolutizan. Pero además del dinero, el éxito, el sexo, la ciencia, como lo último, lo máximo, el cuerpo, que lo vemos absolutos cuando solo Dios y su palabra es un absoluto. ¿Qué más absolutizamos? A otra persona. Sí, a otra persona. Cuando tú dices, yo sin ti no puedo vivir. Yo sin ti no puedo vivir. Qué error tan grande cuando le decimos a una persona, eres el centro de mi vida. ¿Y qué pasa si esa persona deja de amarte? ¿Y qué pasa si se va a trabajar a otro país, a otro continente? ¿Y qué pasa si esa persona se enferma o tiene un accidente y queda en una silla de ruedas? ¿La seguirás amando? Y si se muere, tu vida acaba con ella. Yo te invito para que cuando Jesús habla, mi familia, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la cumplen. No es bienaventurado los pechos que me levantaron, sino el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Mi Padre y yo somos uno, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. El que cumpla la palabra de mi Padre será el más grande en el reino de los cielos. Y pasará primero este cielo y esta tierra, desaparecerán antes que deje de cumplirse la palabra de Dios. Nos está mostrando que Dios y su palabra son absoluto. Y las realidades del mundo, las que sean, el dinero, el éxito, el sexo, la ciencia, el cuerpo, otro ser humano, no son absolutos. Hoy, ¿quién compite en tu corazón? ¿Quién le quita ese primer lugar a Dios y a su palabra? ¿Quién te mantiene engañado o engañada? Tendrás que llegar a la vejez y al final de tu vida para decir, Dios mío, no valió la pena haberle apostado toda mi energía, toda mi fuerza, toda mi inteligencia, todo mi tiempo, toda mi juventud a esta realidad. El otro, el cuerpo, el sexo, la ciencia, el éxito, el dinero. Y al final tenemos que reconocer que todo pasa. Dios, en cambio, no pasa, permanece. Señor, gracias por estas palabras. El cielo y la tierra pasarán, pero tú, buen Dios, y tu palabra no pasarán. Amén. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió, pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor, uniendo a esta oblación mi pobre corazón. Pan y vino en el altar serán ahora cuerpo y sangre del Señor, convertidos en dulce manjar. Padre, acepta con amor mi tierno corazón. Lo hago por Jesús, lo hago por amor. Oremos, amigos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Con la ofrenda de estos dones recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo, y a quienes celebramos tus misterios, defiéndenos de todo peligro.
por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad, es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones, de modo que libres de todo afecto desordenado, de tal manera se sirvan de las realidades temporales que se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso con ángeles y santos te alabamos cantando. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no pasarán. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, del Papa León, nuestro Obispo Ricardo,
su obispo auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Confiados, pidamos la luz para entender que en Dios y su palabra hay un absoluto en nuestra vida, una guía en la que no hay engaño. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestro mundo, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté con todos ustedes. Démonos con cariño un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Dios te bendiga. ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cristo, pan de vida. Cristo, pan de vida. Cristo, pan de vida. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá
mi vida saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Oremos. Santifica, Señor, a quienes hemos sido alimentados con los manjares de la mesa celestial, para que, perdonados de todo pecado, podamos alcanzar las promesas eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mirando la imagen de San José hoy miércoles, dirijamos esta sencilla oración que salga del fondo del ser, del fondo del corazón. Glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi auxilio en este momento de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección la situación tan seria y difícil que te encomiendo, a fin de que tenga una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, que no se diga que te he invocado en vano, y puesto que tú puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. San José, patrono de la Iglesia, patrono de las familias, patrono de los trabajadores, patrono de la buena muerte, patrono de las causas imposibles, ruega por nosotros. Recibamos todos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe en este día miércoles y siempre. Amén. Amén. San José y la Virgen intercedan por todos. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. En mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir que será, mil muertes se me hará, pues de tanta vida espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí. Y si me gozo, Señor, con la esperanza de verte, en ver que puedo perderte, se me dobla mi dolor, viviendo en tanto temor y esperando como espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí, vivo sin vivir en mí.